Sí, vamos a empezar con el discurso de los estudiantes. En primer lugar, María Esquimdet y Jon Mintegi Ziordia van a pronunciar este discurso. Vicerrector. Errektore orde hori, Decana. dekano hori, Madrina. amabitxi hori, Profesorado. irakasle horiek, Familia, amigos, amigas, compañeros y compañeras. Buenas tardes. senitarteko lagun eta kide horiek, arratsaldeon. Os queremos saludar y dar las gracias a quienes hoy nos acompañáis. Hoy es un día muy especial para todos y todas, porque por fin celebramos el acto de nuestra graduación. Después de 4, 5 o incluso 6 años nos llevamos mucho más que apuntes y exámenes. Recordaremos la biblioteca que no siempre fue tan silenciosa, las clases, a los profesores y profesoras, algunos más que a otros, los trabajos de última hora, la cafetería y el comedor, y todas esas pequeñas rutinas que sin darnos cuenta han formado parte de esta etapa tan importante. Ahora se nos termina el chollo de la vida universitaria. Empieza una etapa nueva, llena de dudas y preguntas, en la que no sabemos muy bien qué nos espera, pero que afrontamos con ganas y con todo lo aprendido durante todos estos años. Arratsaldeon guztiei. Gaur hemen zaudetenei ongi etorria eta eskerrak eman nahi dizkizuegu. Gaur oso egun berezia da guretzat. Azkenean iritsi delako gure graduazioko ospakizun eguna. 4, 5 edo 6 urte hauen ondoren, apuntak eta azterketak baino askoz gehiago eramaten dugu gurekin. Beti gogoratuko ditugu isiltasun handirik izan ez duen liburutegia, klaseak, irakasleak, batzuk beste batzuk baino gehiago. Azkeneko momenturaino utzitako lan guztiak, kafetegia eta jangela, eta eguneroko une txiki horiek guztiak, etapa honen parte izan direlako. Orain, unibertsitateko bizitzaren txoioa bukatuko zaigu. Etapa berri bat hasiko da, zalantza eta galdera askorekin. Ez dakigulako oso ondo zer etorrikoen hemendik aurrera, baina ikasitako guztiarekin eta gogo handiz aurre egingo diogu etorkizun honi. A quienes hoy termináis vuestros estudios en Sociología Aplicada, se os encomienda una tarea tan necesaria como complicada. Habéis aprendido a observar la realidad social con mirada crítica, a cuestionar lo que parece dado y a poner nombre a las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades, incluso cuando se esconden tras gráficos, porcentajes y tablas interminables. En un mundo que a menudo prefiere respuestas rápidas antes que análisis profundos. Vuestra capacidad para escuchar las historias que hay detrás de los datos se convierte en una herramienta imprescindible para impulsar cambios reales y duraderos. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar que esta promoción pasará a la historia, no solo por su compromiso académico, sino también por su reducido tamaño. Habéis sido pocos, pero eso os ha permitido disfrutar de clases casi personalizadas, debates intensos y una convivencia tan cercana que más que una promoción a veces parecía una reunión permanente donde faltaban el café y las pastas. Hoy os marcháis preparadas para contribuir a la construcción de sociedades más justas, críticas y solidarias, demostrando que incluso los grupos más reducidos pueden generar grandes cambios. Soziologia aplikatuan ikasketak amaitzen dituzuenei eginkizun bat dago zuen esku, zaila bezain beharrezkoa. Gizartearen errealitatea begirada kritikoaz behatzen ikasi duzue, jasotzen dena zalantzan jartzen, eta gure gizarteak zeharkatzen dituen desberdintasunei izena jartzen. Grafiko, euneko eta taula maigabeen atzean eskutatuta badaude ere. Erantzun azkarrak sakonki aztertzea gustuko ez duen mundu batean, zuen gaitasuna ezinbesteko tresna bilakatzen da. Datuen atzean dauden historiak entzuteko, benetako aldaketa iraunkorrak bultzatzeko. Ezin dugu aipatu gabe utzi, promozio historikoa izango dela. Ez bakarrik zuen konpromiso akademikoagatik, gutxi ere bazaretelako. Ez zaretenez asko izan, klaseak pertsonalizatuagoak izan dira. Eztabaida bizikoak eta bizikidetasun handikoak. Batzuetan kafe eta pastel gabeko bilera bukaezinak ziruditen. Gaur, bakoitzak bere bide hartuko du, gizarte kritiko, justu eta elkartasun handiagokoa eraikitzen laguntzeko prest. Erakutsiz, talderik txikienek ere eraldaketan handiak sor ditzaketela.
Para los futuros historiadoras e historiadores, hoy entráis en una etapa de vuestra vida en la cual tendréis que aplicar los conocimientos adquiridos. Gracias a todo el profesorado que os ha enseñado a entender la importancia de las historias y testimonios de las personas y de lo que refleja y representa el patrimonio. Tenéis que comprender la gran labor que lleváis a cabo, que es más necesaria que nunca en el mundo actual. Estudiar historia y patrimonio no es mirar atrás con nostalgia, sino avanzar con memoria. Es entender que el pasado no está muerto, sino que vive aquí y ahora, en nuestras calles, en nuestras tradiciones y en nuestra manera de ver el mundo. Enhorabuena a todos y a todas. Etorkizuneko historialariak izango zareten horiei. Gaur, zuen bizitzetako etapa berri batean sartuko zarete. Orain arte eskuratu dituzuen ezagutzak aplikatu beharko dituzuen etapa batean. Eskerrik asko irakasle guztiei, pertsonen historiak eta testigantzak ulertzeak duen garrantzia irakatsi dizuetelako. Eta baita, ondareak islatzen eta ordezkatzen duen guztiaren garrantzia ere transmititu dizuetelako. Kontziente izan behar duzue, aurrera eramango duzuen lan handiaren garrantziaz. Gaur egungo munduan, inoiz baino beharrezkoa den lana da. Historia eta ondarea ikastea, ez da iraganera nostalgiaz begiratzea. Memoriarekin aurrera egitea baizik. Bada ulertzea iragana ez dagoela hilda, baizik eta hemen eta orain bizi dela. Gure kaleetan, gure tradizioetan eta mundua ikusteko dugun moduan. Zorionak guztiei. Hoy salimos de aquí siendo trabajadoras y trabajadores sociales, con un diploma en la mano, sí, pero sobre todo con una forma distinta de mirar y estar en el mundo. El trabajo social no ha sido solo estudiar teorías, modelos y leyes. Ha sido sentarnos a escuchar historias que no siempre sabíamos cómo sostener. Ha sido aprender a respetar silencios, a convivir con la incertidumbre y a entender que no todo se puede solucionar, pero que sí se puede acompañar. En las prácticas y en las aulas hemos descubierto que detrás de cada intervención hay una persona, una familia, una red, una intervención, una historia atravesada por desigualdades, por pérdidas y también por resistencias. Hemos visto realidades difíciles, muchas muy cerca de casa. Y hemos entendido que nuestro papel no es salvar a nadie, sino caminar al lado, poner palabras, abrir puertas y defender derechos. Hoy nos vamos con dudas, con preguntas abiertas y con el respeto que nace de saber que esta profesión no es fácil, pero también nos vamos con sensibilidad, ética y compromiso, con ganas de seguir aprendiendo y de seguir defendiendo una intervención más humana y más justa. Gracias por el camino compartido y enhorabuena a todos y a todas. Gaur hemendik gizarte langile gisa aterako zarete. Diploma eskuan bai, baina batez ere begiratzeko eta munduan egoteko beste modu batekin. Gizarte lana ez da teoriak, ereduak edo legeak aztertzea bakarrik izan. Ezagutu duzuen historia bakoitzari nola aurre egin ezenekitenean entzutea eta ondoan esertzea izan da gizarte langintza. Isiluneak errespetatzen, ziurgabetasunarekin bizitzen, eta dena ezin dela konpondu ulertzen ikastea izan da, baina beti hor egon daitekela. Praktiketan eta ikasgeletan ikasi duzue eskuartze bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela, familia bat, sare bat, historia bat, desparekotasunek, galerek eta erresistentziak zeharkatzen dutena. Errealitate konplexuak ikusi dituzue, asko eta asko etxetik oso gertu. Eta ulertu duzue, zuen zeregina ez dela inor salbatzea, baizik eta ondoan ibiltzea, hitzak jartzea, ateak irekitzea eta eskubideak defendatzea. Gaur zalantzekin zoazte, galdere irekiekin, eta lanbide hau erraz ez dela jakitetik sortzen den errespetuarekin. Baina sentsibilitatearekin, etikarekin eta konpromisoarekin ere bazoazte. Ikasten jarraitzeko eta eskuartze sozial, humano eta bidezkoagoa defendatzen jarraitzeko gogoz. Eskerrik asko partekatutako bideagatik eta zorionak guztiei. A los futuros maestros y maestras de infantil y primaria. Hoy también cerráis una etapa importante y lo que viene a partir de ahora os da vértigo a la mayoría. Aunque desde fuera vuestra profesión parece muy simple, tendréis una gran responsabilidad en vuestras manos. La responsabilidad de educar. Educar no es cuidar a los niños y niñas o enseñarles contenidos.
Educar es mucho más que esto. En vuestras manos no solo habrá libros, también habrá miedos, sueños y niñas que necesitan ayuda, porque seréis uno de sus referentes, en algunos casos el más importante e incluso el único. Entre el profesorado que habéis tenido en la universidad, no queremos olvidar a quienes han sido a la vez maestros y maestras en escuelas, porque han sido los que realmente os han acercado al mundo educativo. Vuestros principales referentes y motivaciones en estos años. Nuestro más sincero agradecimiento. Por último, ya que seréis referentes, recordar a esos maestros y maestras que también tuvisteis en vuestra etapa de educación infantil y primaria y que hasta ahora os han marcado muy positivamente, porque ellos tienen que ser la dirección de vuestra profesión, en parte porque hoy sois lo que sois por la forma en la que os educaron. Y algún día vosotros y vosotras también podréis ser el futuro referente de algún niño y niña al que educaréis. Gracias por todo y enhorabuena a todos y todas. Haur eta lehen hezkuntzako etorkizuneko maisu maistrei. Guk ere gaur etapa garrantzitsu bat ixten dugu, eta hemendik aurrera datorrenak bertigo handia ematen digu gehienei. Kanpotik, gure lanbideak errazagoa dirudien arren, ardura handia izango dugu gure esku artean. Eztearen ardura. Eztea ez da aurrak zaintzea, edo edukiak irakastea. Askoz ere gehiago da. Gure esku artean ez dira liburuak bakarrik egongo. Beldurrak, ametsak eta laguntza behar duten aurrak ere bai. Gu izango garelako eredu nagusienetako bat. Kasu batzuetan eredurik garrantzitsuena eta bakarra. Etorkizunean euskarazko hezkuntzan egongo garen irakasle hori ere, beti gogoratu zein garrantzitsuen gure eredu eta eragina. Gure artean euskaraz hitz egitea, euskaraz bizitzea eta euskararekiko maitasun hori transmititzea txiki-txikitatik. Unibertsitatean izan ditugun irakasleen artean, ez ditugu ahaztu nahi aldi berean eskoletan irakasle izan zareten horiek. Zuek izan zaretelako benetan hezkuntza mundura hurbildu gaituztuenak. Gure referente eta motivazio iturri nagusienetakoak urte hauetan. Gure eskerrik beroena zuentzat. Azkenik, ero izango garen enean, gogora ditzagun guk ere gure aurre eta lehen hezkuntzako etapan izan genituen irakasle horiek, eta orain arte onerako markatu gaituztenak. Haiek izan behar direlako gure lanbidearen norabide nagusia. Egin batean, haiek ez iziguten moduagatik garelako gaur egun garena, eta egunen batean, guk eziko dugun aurren baten etorkizuneko erreferente gu ere izan gaitezkelako. Mila esker guztiagatik, eta zorionak guztiei. Para avanzar con nuestro discurso, queremos detenernos por ser lo más importante en expresar nuestro más profundo agradecimiento a las personas que nos han acompañado durante todos estos años de formación. A nuestra universidad pública y a la sociedad en general, a todos vosotros por vuestra contribución a la educación y a la enseñanza pública, al personal técnico de gestión, de administración y servicios, al personal de la unidad de protocolo por hacer posible este acto, a los equipos directivos y a la madrina de esta promoción, a Rosario Ortega Ruiz, por su compromiso con la investigación y la prevención de la violencia escolar. Muchas gracias. Gure hitzaldiarekin aurrera jarraitzeko, unibertsitateko urte hauetan gurekin egon diren pertsonei zuzenduko gara, gure eskerrik beroena adierazteko. Gure unibertsitate publikoari eta gizarte osoari orokorrean, zuei guztiei, zuen ekarpenagatik hezkuntza publikoaren alde. Kudeaketako, administrazioko eta zerbitzuetako teknikariei, protokolo unitateko langileei, Teresari, zuzendaritza taldeei eta promozionetako amabitxiari, Rosario Ortega Ruiz. Eskerrik asko. Gracias también a nuestro profesorado, que aunque hayamos tenido de todo, en muchos casos ha sido mucho más que un referente académico. Muchas gracias. Gure irakaslei ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Denetik izan dugun arren, kasu askotan erreferente akademiko bat, baina askoz gehiago izan zaretelako. Eskerrik asko.
No podemos olvidarnos de los centros de prácticas, donde hemos podido equivocarnos, mejorar y descubrir lo que realmente significa nuestra profesión. Gracias por confiar en nosotros y nosotras y por acompañarnos en este proceso tan importante. Ezin ditugu praktika zentroak ahaztu, ateak ireki dizkiguten horiek. Praktika horietan, hutsegin, hobetu eta gure lanbideak benetan zer esan nahi duen jakin ahal izan baitugu. Eskerrik asko gugan konfiantza izateagatik eta prozesu garrantzitsu honetan laguntzeagatik. No queremos seguir adelante sin mirar a nuestras familias. Gracias por caminar a nuestro lado desde siempre. Gracias por vuestro esfuerzo económico, que para algunas familias es muy grande. Gracias por vuestra paciencia infinita en los días de nervios, de exámenes, de dudas y de cansancio. Por aguantar nuestros silencios, nuestras prisas, nuestras pocas ganas y también nuestras ganas de cambiarlo todo. Por estar en los momentos fáciles, pero sobre todo por estar en los momentos más difíciles. Porque somos lo que somos gracias a cómo nos habéis educado. Este título también es vuestro, de los familiares que hoy estáis aquí y también de los que nos acompañan de otra forma. Gracias de corazón, gracias por estar siempre. Ez dugu aurrera jarraitu nahi, gure familia kontuan izan gabe. Eskerrik asko betianik gure alboan ibiltzeagatik. Eskerrik asko zuen esfortzu ekonomikoagatik, familia batzuen kasuan oso handia dena. Mila esker pazientzia maigabeagatik egun asko eta askotan. Urduri egondenetan, azterketa garaitan, eta nekea eta zalantza genituenetan. Gure isiluneak, presak, gogo gutxiak, eta baita dena aldatu nahi izateko gogoak ere jasan behar izategatik. Une politetan egotegatik eta batez ere zaienetan. Garena garelako zuek ez digaitu zuen moduagatik. Titulu hau zuen ere bada, gaur hemen zaudeten senitartekoena eta baita hemen ez daudenena ere. Eskerrik asko bihotz-bihotzez beti horregoteagatik. Queremos agradecer también a nuestras cuadrillas de la carrera por caminar a nuestro lado durante esta etapa, por compartir dudas, logros, aprendizajes, momentos difíciles y también experiencias y anécdotas que siempre recordaremos. Habéis sido un apoyo fundamental en los momentos de incertidumbre, celebrando cada avance y recordándonos nuestras capacidades cuando flaqueaba la motivación. Sin vosotros y vosotras, este camino no habría sido el mismo. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuei, gure karrerako kuadrillari. Lagunak baino askoz ere gehiago izan zaretenei. Zalantzak, ikaskuntzak, une zaiak eta baita gogoratzeko esperientzia eta anekdotak ere partekatzeagatik. Funtsezko helduleku izan zarete desmotibaziozko uneetan, aurrerapen bakoitza ospatuz eta indarra gautzen zirenean gure gaitasunak gogoraraziz. Zuek gabe, bide hau etzen berdina izango. Mila esker. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por vuestro apoyo constante. Nos graduamos, sí, pero sobre todo debemos comprometernos para construir un futuro más social entre todos y todas. Y el compromiso empieza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que hacemos cuando nadie nos mira. Finalmente, nos gustaría recordar a las personas que hoy en día no pueden acceder a la universidad por la situación política y económica de su país, por su familia, por su situación social o por otras razones. Porque a veces no somos conscientes, pero es un gran privilegio poder estudiar un grado universitario. Muchas personas no tienen esa oportunidad. Por ello, demos el valor que merece a este título universitario. Enhorabuena a todos y a todas, y muchas gracias por todo. Graduatuko gara bai, baina batez ere, etorkizun sozialago bat eraikitzeko konpromiso hartuko dugu guztion artean. Eta konpromisoa gauza txikienetatik hasten da, egunerokotasunetik, inork begiratzen ez digunean egiten dugun horretatik. Azkenik, gustatuko litzaiguke gogora ekartzea gaur egun mundu osoan zehar, haien herrialdeko egoera politiko edo ekonomikoagatik, gerragatik, familiagatik, egoera sozialagatik, edo beste arrazoi batzuengatik, unibertsitatera iristea ezinezko duten pertsonak. Batzuetan ez dugulako gehiegi pentsatzen,
baina privilegio handia da ikasi ahal izatea. Pertsona askok ez dute aukera hori. Eman diezaiogun beraz, merezi duen balioa unibertsitate tituluari. Zorionak guztioi eta mila esker. A continuación, la madrina del acto, doña Rosario Ortega Ruiz, pronunciará unas palabras. Señor vicerrector, señora decana, equipo docente e investigador, graduados en Historia, Sociología, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, en castellano, en euskera, internacional. Mi agradecimiento por haber sido invitada a este importante acto institucional. Es para mí un honor, y lo digo con sinceridad, honestamente. Me gusta estar aquí y dirigirme a todos y todas, porque espero que este encuentro signifique también el día que nos conocimos. Y comencemos un diálogo con alegría, simpatía y quizá amistad. La alegría, vuestra alegría, es digna de celebración. Los años de formación universitaria culminan con vuestra graduación. Una solemnidad que debemos apreciar, porque cuando las instituciones se visten de largo y celebran a sus miembros, hacemos historia. Historia de la institución e historia de cada uno de vosotros y vosotras, vuestra historia personal y profesional, en la que siento que me he colado de forma casi mágica. Es la magia de un encuentro inesperado. Lo que me gusta. Un encuentro para saludarnos y empezar una conversación que yo deseo que se prolongue. Lo he hablado con vuestra decana, que es amiga mía. Ella quería que este acto no fuera un ritual más. Quería que los y las graduadas supiesen que su facultad y la comunidad científica de los que aquí nos reconocemos como investigadores y agentes de cambio y progreso social, que es el papel que os corresponde a partir de ahora, quede marcado por un acto lleno de sentido y significado. Al parecer quería que yo, que soy externa, una extraña, que viene de lejos, de Andalucía, a casi 1000 kilómetros, me convirtiera en vuestra madrina. Pero yo acepté inmediatamente, porque me gustan y me sorprenden sus decisiones, porque sus motivaciones me parecen brillantes, atrevidas y mágicas. Y contesté sí. Y allí estaré. Y a partir de ese momento, Pamplona y vuestra graduación se convirtió en algo próximo, afectivo, interesante para mí. Mil gracias, querida Alicia. Te prometo que seré breve. Solo permitidme iniciar esta conversación que, como digo, deseo que sea sostenida, porque a partir de hoy espero no ser más externa, sino próxima, porque total, Andalucía solo está a casi 1000 kilómetros, o a algunos clics de email, de redes sociales, de pantallas, artículos científicos, capítulos de libros o libros, porque a partir de hoy, queridos graduados y graduadas, nos unen las ciencias sociales.
Y ahora, unas reflexiones sobre las ciencias sociales y algunas de mis preocupaciones. Primera idea, tenemos la necesidad de poner en común la naturaleza epistemológica de las ciencias sociales. Esto dicho así parece un poquito altisonante, pero no lo es crítico. ¿Crítico por qué? Porque la ciencia y la práctica social de base científica, desde la sociología, la economía, el trabajo, la salud, la educación, se justifican, como se ha dicho antes, como los alumnos han dicho antes, los graduados, perdón, han dicho antes, se justifican por estar atravesadas por el principio ético de la búsqueda de la equidad, la justicia y el bienestar social, observados desde el pensamiento crítico y los deseos de mejora. Y ello pertenece al estatus epistemológico de nuestro ámbito científico y profesional. La importancia de las ciencias sociales y su dimensión aplicada, desde las cuales leer los hechos y fenómenos que reclaman nuestra atención, es fundamental a todos los niveles, de la teoría a la práctica, porque vivir, como es nuestro caso, en países caracterizados por el estado de bienestar, es una declaración paradigmática que incluye la exigencia moral que tenemos los unos con los otros de atender las necesidades de las personas, especialmente de los más vulnerables. Las ciencias sociales tienen en su foco mismo al ser humano, su naturaleza, sus necesidades, sus problemas, sus cambios y sus potencialidades de aprendizaje y desarrollo. Dicho foco se concreta en la exigencia de que la sociedad, todas las sociedades, dispongan de recursos suficientes para ello, cosa que no sucede. Así, múltiples y diversas tareas que tienen los y las profesionales de la intervención social, es decir, vosotros y vosotras, son muy relevantes. Lamentablemente, después de más de un siglo de reconocimiento formal de las ciencias sociales y mucho más de las humanidades y la historia, el estatus epistemológico de este ámbito de conocimiento siempre nos demanda que lo justifiquemos. Decía Anthony Giddens, el gran economista psicólogo que analizó allá por los años 90 del siglo pasado la globalización económico-financiera y sus efectos en la cultura y la vida, que estamos exigidos a releer continuamente el estatus epistemológico de las ciencias sociales para visualizar la encrucijada entre teoría y práctica. Porque la dimensión práctica, educativa y preventiva de las ciencias sociales vertebra su naturaleza, tanto en su teoría como en su dimensión aplicada, en el trabajo directo que los profesionales realizan atendiendo a las necesidades y problemas de la gente. Aunque la teoría ilumina la práctica, sin la vocación de hacer cosas para que todos seamos un poquito mejores, la sociedad progrese y los individuos más vulnerables se vean ayudados, no hay ciencia social. Porque más allá de explicar al ser humano, las ciencias sociales vienen demandadas a mejorar las condiciones de vida de las personas. En ciencia social, el objeto a conocer es siempre el individuo, el grupo, las instituciones, las comunidades y las redes sociales y sus prácticas cambiantes. Ello obliga a buscar y disponer de parámetros innovadores, originales y adecuados para la intervención, pero también para la creatividad en la elaboración de conocimiento científico. En ciencia social, cada vez que abordamos un nuevo problema científico, este se presenta enmarcado en circunstancias originales, contextos concretos, que exigen una orientación ajustada a la dimensión de este y una metodología rigurosa que revele la verdad y diluya las falsas creencias. Solo un parámetro paradigmático me parece que debería mantener
su constante, la ética del cuidado, la ética de la equidad y la justicia que ordena desde la comunicación y el diálogo teórico hasta el aprendizaje y la transmisión de saberes que forman nuestra mente. Por otro lado, revisar el estatus epistemológico exige volver la mirada a la que considero la ciencia fundamental, la historia. Decía Ortega y Gasset que la historia es la madre de todas las ciencias sociales, porque sin saber de dónde venimos, qué pasó antes de que nuestra vida transcurra en esta batidora de calor, prisas, comunicación digital, satélites que van a la Luna e inteligencia artificial, el ser humano ha vivido en otros mundos y en otros marcos sociales. Ha enfrentado otros retos naturales, sociales y psicológicos en diversas situaciones y contextos y ha aprendido lecciones que debemos transmitir a la gente joven y la gente joven a la infancia. La historia y su método historiográfico, pero también humanístico, narrativo, psicológico y social, al interpretar los hechos del pasado, reconoce la universalidad de las necesidades y los retos que tenemos por delante. No me detendré, pero dejadme que os ponga algún ejemplo. Sobre sociología política. El propio Giddens y su equipo, allá por los años 90, ya nos alertó sobre cómo la tecnología de la información y la comunicación, la economía financiera y el capitalismo, que ya mostraba su cara salvaje, estaban gestando un alto riesgo para la sociedad, la cultura y los individuos. El riesgo se va convirtiendo en realidad. La actual y terrible forma de gobernanza basada en la ley del más fuerte, que avasalla, domina y manipula a los débiles, parece ya una evidencia. Efectivamente, sin perder su cara formal de democracia, sistemas de gobierno autoritarios casi imperiales, regresivos y reaccionarios abocan a grandes sectores de la humanidad a la vulnerabilidad, a la pobreza, cuando no a la guerra y al genocidio, destruyendo Bueno, empezamos a entendernos, ¿no? Os dije que íbamos a comunicarnos, ¿no? Destruyendo o tratando de destruir equilibrios de justicia social que creíamos sólidos. La práctica social de la gobernanza, la geopolítica, la comprensión del mundo reclama que las ciencias sociales tengan respuestas disponibles a preguntas como la siguiente: ¿hasta qué punto lo que la gente dice y hace, con su voto, con su consumo, con la protección o no del medio ambiente natural, son determinantes ante ciertos riesgos que ya están aquí, en nuestros telediarios? Qué importantes son todas las ciencias sociales y el conocimiento histórico. Qué importante la economía, la sociología, la psicología, la educación, para disponer de una mente crítica que sepa discernir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que la sociedad necesita y lo que pone en riesgo el bienestar social, la salud y, para algunos, la propia vida. Así se visualizan las metas de progreso civilizatorio. Dejadme que os ponga otro ejemplo sobre la educación. ¡Solo otro! ¿Sí o no? Y acabo. La educación antes no siempre ha sido considerada con el nivel de responsabilidad antropológica que la educación tiene, pero hoy es absolutamente aceptado que solo mediante el aprendizaje y la educación podremos evitar ciertos riesgos que provienen de la conducta humana
tomada esta como la acción sobre los ecosistemas que sostienen la vida sobre el planeta. Por mi parte, la práctica social en la que trabajo, me avergüenza decirlo porque aquí no está mi comunidad, es la psicología de la educación, ámbito en el que formulo preguntas científicas que creo pertinentes ante los problemas que se refieren al desarrollo y al aprendizaje humano. Durante casi los 40 años de mi actividad científica y educativa, me he ocupado básicamente de dos asuntos. Que los dos se refieren a las relaciones interpersonales en el marco de sus grupos de referencia, el juego infantil y su potencialidad de aprendizaje y la violencia entre iguales y el daño que produce a los individuos, a los grupos y a las sociedades. Desde la psicología del desarrollo y la educación a la que ubico en el paradigma de las ciencias sociales, aún asumiendo la dimensión neurofisiológica que aporta fundamento biológico y la ciencia psicoevolutiva que le da una dimensión antropológica, creo estar haciendo ciencia social. Y termino. No sin antes volver a agradeceros vuestra invitación, a vosotros y vosotras, jóvenes graduados, a las autoridades y a la institución que me ha permitido colarme en vuestra celebración, aunque sea con tanto calor como en Andalucía. Seguidamente interviene doña Alicia Peñalba Vélez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación. Buenas tardes, arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de graduación. Quiero dar las gracias a Rosario por desplazarse más de 1000 kilómetros en un viaje de ida y vuelta únicamente para estar aquí con nosotros. Agradezco mucho a quienes habéis escuchado atentamente la profundidad de su discurso. Es una persona que tiene mucho que aportar, que tiene mucho que decir y que por eso hemos querido que fuese vuestra madrina. Quiero dar las gracias a todo el alumnado que os habéis involucrado en la organización de este acto, a mis compañeras de protocolo, como no puede ser de otra manera, que viven por y para estos actos, a todas las personas que de una forma u otra se esfuerzan porque hoy podamos estar aquí celebrando con el orden, la tranquilidad y el espacio que hoy tenemos aquí. Y de manera muy, muy especial a los delegados y a las delegadas que habéis estado trabajando de manera constante, intensa y afrontando todo lo que lleva a una organización como la de este acto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a nuestro vicerrector de Desarrollo Digital por acompañarnos. Por supuesto, al profesorado, a mis compañeros y compañeras. Tenemos una afluencia muy numerosa. Hubiesen querido venir muchos más, pero todo el mundo nos hemos visto limitados por las pulseras, que no quedan tan mal con los conjuntos al final. ¿Vale? Gracias por querer participar en este momento tan significativo para el alumnado. Y como no puede ser de otra manera, aunque ya se ha dicho, os damos, el profesorado, la universidad, os damos las gracias a las familias, a los amigos, a las amigas, a las parejas que están siempre a vuestro lado, apoyando, sosteniendo y hoy también celebrando.
Qué bien que estéis hoy aquí con las gradas llenas, viendo a vuestros hijos, hijas, amigos, amigas. Muchas gracias por estar ahí, de verdad. Estimados alumnas y estimadas alumnas, sois la representación de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación en la Universidad Pública de Navarra. Eso no solo implica estar en un lado del campus, ¿no? Siempre visitáis un lado de la biblioteca, no el otro. Significa también que habéis adquirido durante estos años universitarios una manera particular de situaros ante la realidad, una forma específica de mirar el mundo. Sabéis acercaros a la realidad con un sentido crítico, con muchas preguntas, con el foco puesto en la atención a las personas y en la mejora de la sociedad. Ahora, cuando iniciéis vuestras vidas profesionales, esa forma de mirar se va a convertir en una herramienta esencial para vosotros y para vosotras y para todas las personas que os van a rodear. Vuestros trabajos van a implicar tomar decisiones, interpretar situaciones complejas, intervenir en contextos reales. Ya habéis empezado a hacerlo en parte en vuestras prácticas, siempre con personas cuyo bienestar va a depender de vosotros y de vosotras. Nunca lo podéis olvidar. Os lo han dicho ya vuestro delegado y delegada. No perdáis de vista que detrás de cada dato hay una historia, que detrás de cada historia hay una situación con unas causas que hay que comprender y que detrás de cada decisión y de cada acción va a haber una responsabilidad que vais a tener que tomar. Por eso quiero pediros que os dejéis guiar siempre por el pensamiento científico, por esa forma de mirar que observa con rigor, que duda de sus propias conclusiones, que pide evidencias antes de afirmar, que contrasta las fuentes y que no se deja arrastrar por la intuición ni por los prejuicios. El pensamiento científico no es patrimonio de unas disciplinas frente a otras. Es una actitud que mejora cualquier forma de conocimiento. Aplicarlo a vuestra práctica profesional os dará una solidez que os acompañará siempre en vuestro trabajo, en vuestras decisiones, en vuestra manera de contribuir a la sociedad. Esta es la solidez que ha acompañado siempre la carrera académica de vuestra madrina, que por eso lo es, y es la solidez que todo el profesorado hemos tratado de transmitiros. Sabéis que la ciencia no es solo lo que ocurre en los laboratorios. Eso os interpela a cada uno y a cada una de vosotras desde vuestro ámbito. En la universidad os hemos dado herramientas, conocimiento, una mirada disciplinar. Ahora es el momento de que pongáis todo ello al servicio de la sociedad. Y es importante que vuestra aportación no se haga de cualquier manera, sino desde la base que habéis construido aquí, con rigor, con pensamiento crítico y con evidencia. Todo esto cobra aún más sentido en el momento en el que vivimos. Es un tiempo en el que con demasiada frecuencia se simplifica la realidad, se opina sin conocimiento, se pierde el valor de pensar con profundidad y con criterio. Frente a esto, vuestra formación no es neutra, os sitúa en un lugar totalmente diferente, un lugar desde el que no es posible mirar hacia otro lado. Trabajar con personas, con contextos sociales, con educación, con memoria, implica asumir que lo que ocurre a nuestro alrededor nos interpela, que nos debe preocupar y que además nos debe ocupar. Os debe preocupar y ocupar. Vuestra responsabilidad es no permanecer indiferentes, no dejar de pensar, no dejar de preguntar, no dejar de cuestionar. El mundo que os espera es complejo, es cambiante, a veces es incierto y precisamente por eso necesita de profesionales como vosotros y vosotras, formadas en el rigor, en la evidencia, en el análisis. Quiero terminar ya y quiero deciros que estáis llegando al final de un camino, pero que se abren nuevas vías que os toca explorar. No olvidéis nunca lo que sois. Me gustaría transmitiros 4 ideas que me parecen fundamentales a la hora de ir abriendo esos caminos en la vida. Confiad siempre en vosotros y en vosotras mismas. Quereos, respetaos y respetad mucho a los demás. Creed en vuestro potencial, no tengáis miedo a equivocaros. Equivocarse es parte del proceso. Afrontad los obstáculos como retos y confiad siempre en vuestras capacidades. Tened voluntad por aprender. No debéis dejar de aprender nunca, nunca en vuestra vida, queráis o no. Aprenderéis por obligación, pero también por gusto, y ese es el aprendizaje más bonito. Buscad la motivación y cuando no la encontréis, apoyaos en la constancia, poned pasión en lo que hagáis. Practicad la resiliencia, es la herramienta para esos momentos de la vida que os ponen a prueba.
con problemas o situaciones más fuertes que vuestra capacidad de resolverlos. No os dejéis vencer, seguid adelante, poco a poco, confiad en vuestras capacidades, reconoced vuestras fortalezas, también vuestras debilidades, mirad las dificultades como oportunidades de aprendizaje, aprended a adaptaros a los cambios y sabed pedir y aceptar ayuda. Os deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa y en todas las que vais a seguir abriendo a lo largo de vuestras vidas laborales y personales. Eskerrik asko, muchas gracias. Seguidamente se va a proceder a la entrega de los diplomas. Se ruega a los y los estudiantes suban al estrado cuando se les nombre. La manera más apropiada para reconocer el mérito de las personas que hoy se gradúan es el aplauso. Rogamos, por tanto, que se eviten otras manifestaciones menos adecuadas con la naturaleza académica de este acto de graduación. Gaur graduatzen direnen meritua aitortzeko modurik egokiena txalo egitea da. Beraz, arren eskatzen dizuegu saiesteko ekitaldiaren izaera akademikoarekin bat ez datozen beste agerpen batzuk. Las personas que hoy se gradúan van a ser llamadas de 3 en 3. Pedimos, por favor, al público asistente a la graduación que no aplauda hasta que se hayan leído todos los nombres para que puedan ser escuchados. Gaur graduatzen direnei irunaka deituko zaie. Bertaratu direnei eskatzen diegu txalorik ez egiteko izen guztiak irakurri arte, eta horrenbestez, denak entzun ahal izateko. Cuarta promoción del grado en Historia y Patrimonio. Historiako eta ondareko graduaren 2. promozioa. Unax Adrián Aikua, Miguel Apesteguía La Presa, Aroa Asín García. Ibai Abelino Etxaide, Alba Azkarate Arraiza, Maite Zia Urmeneta. Iñaki Ederra Fernández, Víctor Elvira Millán, Ainhoa Gil Ibarra. Lorea Geme Ochotorena, Aitana Honra Vaquero, Eider Huarte Chueca. Irantzu Iragi Erro, Jon Narayan Leache Garballo, Aarón Luri Hernán Gómez. Julen Marcotigi Huerte, Asier Muro Garralda, Carlos Ortega Ezquerro. Ricardo Pardavila Fradejas, Luca Pastor Lenderín, Ane Pinzola Sanz de Galdeano. Odey Puente Goñi, Isabel Redín Díez, Pablo Rico Huerta. María Sagastibelcha Zabaleta, Aroa Sánchez Bernal, Alejandro Sanz Gutiérrez.
Iraia Sola Bañales, Eneco Vélez de Mendizábal Huerta, Itziar Zabalza García. Paula Albero Rollo. Aimar Berruete García. Decimotercera promoción del grado en Trabajo Social. Claudia Abejón Zabala, Ustue Alonso Ibiricu, Rocío Arenas Juan. Leire Barigorri Herbás, Leticia Caldas Reis, Alejandra Cando Núñez. Zaira, Zaira Cantos Fernández, María Cazacu, Clara Ceniceros Pérez. Miriam Carlota Ciriza Bretos, Lucía Ciriza Iparraguirre, Naya Denia Gómez. Sara Echarri López, Julia Ardozain El Coso, Ana Fontecha Casado. Fabiana Freire Olaya, Andrea Fuente Barrio, Andrea Gallego Sánchez. Xavier García Fernández, Andrea García Beloki, Aitana García Mateos. Sara García de Vinuesa Solís, Alba Gómez Posas, John Guerrero Navarro. María Gurrea Luri, Mayalen Guzmán Angulo, Iranzu Herrero Arbizu. Javier Ibáñez Vaquero, Nayara Ibarrola Ledesma, Irene Iribarren Ruiz. Alba Irisarri Saragüeta, Zaira Jiménez Martínez, Miquel Leza Garibi. Carla Lorente La Plaza, Borislava Malanova Krasevska, Doreina Malata Manzongani Muntu. Ole, la has hecho genial. Paula Maquedo Mendicoa, Carolina Martínez Mayer, Gilvania Monteiro Vieira. Ollane Moreno Garayoa, Nerea Ortega Corcuera, María Miruna Palisi. Laura Parra Erice, Tiago José Pesante de Ramírez, Yanire Pinilla Granado. Ana Prado Gómez, Evelyn Sofía Romero Guachizaca, Catherine Salcedo Aranzazu.
Kaili Sánchez Araujo, Sayo Asan Cerro, María Sinkiz Gretxesen. Leire Unzue Kumba, Naroa Urrutia Irure, June Vaquero de la Cruz. María Vera Arrasate, Lucía Vergara García, Bárbara Ivón Vilegas Atauge. Jaione Zabaleta Berrade, Lucía Lecumberri Lainez. Y Pedro Silva Jaime. Gizarte laneko graduaren 13. promozioa. Leire Aguirre Soldevilla, Maider Aguirre Tiscar, Imanol Beloki La Raya. Asier Castigo Orilla, Itxaro Zestau Gogorza, Irantzu Ziaurriz Lakidain. Nerea Eneriz Azkoiti, Naya Gómez Jauregui, Garbiñe González Merino. Izarra González Vivanco, Ainara Gorostidi García, Alasne Gurbindo Aramburu. Arabiana Jiménez Martínez, Aicea Lacosta Legarda, Maitane Lecuona Marijuán. Unai Orduna García, Nekane Oiartzun Uriz, Naroa Pérez de Nanclares Sierra. Sayoa Preciado Bazán, Aya Rozas Echevarría, Paula Salvidea Olalde. Mai San Sebastián Arraiza, Aisea Sueskun Boneta, Naroa Tapie Beloki. Aroa Torrón Martínez, Irune Unanue Santerbás, Claudia Velasco Layana. Estíbaliz Milena Vera Morocho, Maider Zalba Iturri, Ainara Zamorán Navarro. Ahora. Naya Zubiate Verdonces, Amecha Muchastegi Maguregi. Eta Aritz Muñoz Martín. Haurreskuntzako irakasletzako euskarazko graduaren 14. promozioa. 14ª promoción del grado en maestro en educación infantil en euskera. Oyer Arraiza Chorraut, Sayoa Ascargorta y Garreta, Olaya Caballero Dorronsoro. Itziar Campanón y Barlucea, Iker Claver Fuentes, Eneco Echeverría La Tienda.
Elizalde Indacochea, Ander Etxeberria Bustince, Ainara Garnica Velaz. Silvia González Cuevas, Mayalen Humarán Lumbreras, Maitane Iparrea Recarte. Miren Irigoyen Inbuluzqueta, Amayur Jardón Nuin, Naya Jiménez Ochoa Herrarte. Nerea Lacasia Osta, Ekaitz Lehatxe Aizpun, Ane Muruzabal Etxeberria. Irune Navascués Rada, Lucía Orradre Fernández, Leire Ortega Yarnoz. ¿Dónde está? Garazi Pérez Pérez, Izaskun Pérez Silva, Aizea Ruiz Vicente. Maider Sarries Beroiz, Maitane Sola Gorri, Andrea Llaven Remírez. Enara Zaratiegui 10 de Ure. Nerea Sarratea Zabalo. Ignacio Fernández Arriaga. Decimocuarta promoción del grado de Maestro en Educación Infantil en Castellano. Haur hezkuntzako irakasletzako gaztelaniazko graduaren 14. promozioa. Saba Akchichou Musa, Usue Andueza Ongai, Aimar Aramendi Samitier. Aitana Aristondo Martínez, Naira Arratibel Santana, Maitane Ávila Huete. Alejandra Belío Aznar, Amaya Caballero Elizalde, Leticia Carballo de Oliveira. Ángela Cifuentes Irujo, Paola de Miguel Pasquier, Lidia del Moral Pastrana. Mayalen Elizalde El Duayen, María Esarte Borruel, Geraldine Consuelo Figueroa Chuquipoma. Andrea Figueroa Ventura, Carla Ganuza Martínez, Catherine Garayoa Goñi. Alejandra García Chalarca, Ainhoa García Galán, Marta García Reinares. Alaitz Garrido Martínez, Irune Goicochea Jaca, Ane Goldaracena Laborda. Mireia Hernaiz Otano, Valeria Ibáñez Bericat, Claudia Irigibel Maquirriain. Olaya Jiménez Erce, Miriam Jiménez Sanz,
María Lara Villanueva. Amaya Larrayoz Oricain, Alex Leranoz Fernández, Andrea López de Goicoechea Lizarraga. Judith Lorente Martín, Mariana Macedo Santilli, Nayara Marín López. Ane Martínez Aguirre, Nayara Michel Bakaikoa, Zuriñe Ongay Torquemada. Ana Gabriela Onoyu, Andrea Ozcariz Maganto, Carla Pérez Arruiz. Emma Piqueras Viera, Iranchu Restituto Casado, Dayana Francesca Rodas Romero. Amaya Sanz Gutiérrez, Ainara Urdín Irujo, Olaya Urzaiz Blasco. Leire Usoz Pérez, Tais Valle Jaime, Ollane Vállez Pérez. Laura Vicente Bermejo, Diego Bermejo Pascual. Mireia Martínez Sanz. Decimocuarta promoción del grado en Maestro en Educación Primaria en Castellano. Lehen hezkuntzako irakasletzako gaztelaniazko graduaren 14. promozioa. Santiago Alfaro Sanjurjo, Alicia Andía Ricovene, Marina Antolín Alfaro. Mikel Aranguren Erice, Leire Artazkoz Velaz, Gorka Ayerdi Corretge. Sara Bamba El Jafari, Marcos Barrero Irisarri, Pablo Bazán Álvarez. Verónica Caño Calvo, Lorena Casaus Leoz, Marco Castellanos Martín. Claudia Cedrón Gil, Inés Chinga Aguilar, Paula Cordero Gómez. Daniel Corella Arnedo, Paula Costa Santesteban, Paula Crespo Lamelas. Natalia Delgado González, David Delgado Patiño, Javier Domínguez Munarriz. Leire Escudero Salinas, Íñigo Eslava Ibarrola, Gorka Fernández Asiain. Marta Fernández Larumbe, Candela Fernández Martínez, Rafael Fernández Rodríguez.
Amanda Floristán Barandaya, Usue Franco Marañón, Fran Fuente Tainta. César García Martínez, David Gil Asnariz, Elisa Goñi Eslava. Luis Goñi Merino, Diego Ibáñez Alamán, Leire Ilarregui Calvo. Nerea Imas Fernández, Nerea Irigoyen Prim, Leire Lagairu Rodríguez. Guapísimo. Andoni Larrea de Miguel, Sayoa Lizuay Miguelez, Iranzu Maestu Pérez. Pilar Maestu Vitaller, Lucía Martínez Barroso, Hugo Martínez Macua. Andrea Martínez Terés, Adriana Mateo Larrainzar, Sara Mendoza Otazu. Roland Monzón González, Rubén Mutilma Bani Andrés, Julen Navarro López. Sara Ochoa Chueca, Ricardo Oficialdegui Ripero, Pablo Olazábal García. Ángela Ozcoidi Larrayoz, Aroa Pérez Irizarri, Lucía Pérez Saralegui. Aitor Picón Asiain, Javier Remacha Liquidain, Sayoa Reta La Calle. Aicea Rodríguez Montes, Xavier Salinas Echave, Miquel San Gregorio Maganto. Iker Santa María Aranguren, Amaya Sanz Ayarra, Ainhoa Suberbiola Amacua. Pello Ugalde Amillano, Lourdes Unzue Iribarren, Laura Verde Guernica. Óscar Villanueva Olave, Fermín Gil Yoldi. Umay Sentur Quiroga. Lehen hezkuntzako irakasletzako euskarazko graduaren 14. promozioa. 14ª promoción del grado en maestro en educación primaria en euskera. Ane Ainzua Isturiz, Arane Aldunate Nogales, Ainhoa Andueza López. Asier Ansa Lazcoz, Naya Arana Escalada, Uraitz Aristimuño Begiristain. Aritz Arteaga Ros, Eider Barbarin Moreno, Hugo Barrena Gallego. Miquel Bengoechea García, Amaya Bretón Sandúa, Naroa Bujanda Huarte. Aitor Buzunariz García India, Uxue Calvo Ruiz, Víctor Ciaurriz Laviano.
la Flor, Íñigo de Alba García, Nerea Echavarri Eguzquiza. Naroa Elizainzin Alzuarte, Ixone Elizalde Michelena, Maggi Elizari Mina. Sara Flamarique Martínez, Miquel García Garciriain, Ariane García de Eulate Aramendía. Ibai Garde Aizpun, Aimar Garde Verdonces, Nerea Gascue Moreno. Amets Goikoa Bildarrat, Amaya Hernandorena Rodríguez, Aritz Ilzarbe Moral. Amaya Indurian Alduan, Oiane Iriarte Casbas, Ekai Izal Razkin. Aurora Jauregui Díaz, Naya Jiménez Molina, Ireber Latasa Teietxea. Joel Azcoz Martínez, Naya Martín Castro, Bruno Melero Abad. Yoritz Micheo Ozkoz, Jon Mintegi Ziordia, Maggi Molina Salegi. Irune Monreal Barrachina, Ander Conor Moreno Ruiz, Naroa Nuin Goikoa. June Oderi Zurbiola, Iker Oraga Reparaz, June Ortiz de Guinea Garriz. Maider Pascual López, Ivón Pérez Machiñena, Íñigo Pérez Sánchez. Mayalen Rodríguez Rolán, Alejandro Ruiz Cuevas Sáez, Iraiz Salinas Iribarren. Maitane Subizar Quispe, Marcos Ugarte Fernández, Iker Urbizu Anzotegi. Garazi Urdaniz Díaz, Julen Urreaga Escudero, Odei Urriza Zenoz. Erenia Biguria Gay, Beñat Villanueva Martínez, Mayalen Villegas Barrientos. Iker Vizcay Martínez, Usue Morentin Aliaga. Nerea Guiber Domeño. Sexta promoción del Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Primaria. Lehen hezkuntzako irakasletzako graduaren nazioarteko programaren 6. promozioa. Sexta promoción del Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Infantil. Haur hezkuntzako irakasletzako graduaren nazioarteko programaren 6. promozioa. Maggi Grijalba Errazkin, Ane Lazkoz Bidart. Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Infantil. Ángel Aramendía Cordón, Eva Estevez Alonso, Sara Pérez de Pablo.
Sexta promoción del Programa Internacional del Grado en Maestro en Educación Primaria. Lehen hezkuntzako irakasletzako graduaren nazioarteko programaren 6. promozioa. Naya Díaz Aguinagalde. Y Hugo Peña Soldevilla. Lehen hezkuntzako irakasletzako graduaren nazioarteko programa. Luana Aguerri Aginaga, June Chivite Salicio, Naroa Huarte Juanotena. Yoritz Martínez Guibert y Yuna Pernau Silvetti, Irati Vélez de Mendizábal Echechipía. ¿Lo digo? Programa Internacional del Grado Maestro en Educación Primaria. Sofía Alonso Prior, Gabriela Armas Acuña, Ane Armendariz Goñiz. Andrea Delgado Díaz de Cerio, Íñigo Esteban Madariaga, Lucía Gómez Martín. Nicolás Huerta Pezonaga, Mayalen Ilundain Gallego, Ane Jiménez Ambustegui. Mercedes López Martínez, Sandra Martínez Diego, Sandra Montiel Sola. Ollane Ortega Martínez, Iker Roncal Aliende, Lucía Sanz Aznar. Iván Sarasate Eguaras. Delia Chueca Martínez. Oyer Idareta Tapiz. Segunda promoción del Programa Internacional del Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria. Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasletzako gradu bikoitzaren nazioarteko programaren 2. promozioa. Ana Alonso González, María Estebariz Urriza, Ani Ibáñez Izcue. Maitane Iturralde Elvira, Irene Sibón Trincado, Belate Zuasti Gorostidi.
Maggi Larrechea Domínguez. Abel Iraizoz Rodríguez. Paula Nieto Ochoa. Tercera promoción del doble grado en maestro en educación infantil y en educación primaria. Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakasletzako gradu bikoitzaren 3. promozioa. Claudia Almendariz Pérez, Laura Bea Resano, Irantzu Cañamares Urdanoz. Estefanía de la Peña Arbilla, Lidia Fontán Oliver, Aitana Larrea Villanueva. Uxue León Aznar, Aroa Marañón Marañón, Sandra Orcoyen Huarte. Raúl Palacios García, Natalia Pascual Eguiluz, Marta Pérez Garijo. Carla Pérez Sáenz, Verónica Ruiz Rodrigo, Mireia Sola Basterra. Ollane Urriza García, Naya de Carlos Egea, Irune Martínez Eraso. Manuel Pitillas Chivite. Naroa Martín Cerrillo. Decimotercera promoción del grado en Sociología Aplicada. Soziologia aplikatuko graduaren 13. promozioa. Marta Angulo Estefanía, Paula Cobo Porcel, Amalda Foufi Benali. Marta Díaz de Cerio Uriz, Josune Fernández Gijón, Aitor García Fraile. Eliana Iparraguirre Garayoa, Julia Lanuza San Agustín, Ander Mendaza Ganuza. Lizarbe Salvador Juan, Alba Sánchez Rodríguez, Brisa Tomen Pietrafesa. Jacqueline Velázquez González, Jorge Juan Cebollada. Leire Lecumberri Zudaire. Cierra el turno de intervenciones el vicerrector de Desarrollo Digital de la Universidad Pública de Navarra, don Miguel Pagola Barrio.
decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, Alicia, madrina de la promoción, Rosario, estudiantes, familiares, amigos y amigas. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pongo el broche final a este acto tan bonito y caluroso, ¿vale?, con un saludo en nombre del rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, y de todo el equipo que estamos al frente de esta universidad. Es un honor para mí y bueno, es mi primera vez en representar al equipo rectoral de la UPNA en un acto de graduación y bueno, especialmente en esta graduación de los grados de la Facultad de Humanas, Sociales y de la Educación. Bueno, voy a saltar un poco aquí el guión que tengo para decir que bueno, me han gustado mucho los discursos de los delegados, de Rosario, me ha parecido muy interesante y con unos merecidos aplausos y sobre todo de Alicia también, que me ha gustado mucho todo lo que ha explicado, ¿vale? Bueno, como ya llevamos un buen rato aquí, voy a ser breve, ¿vale? Pero antes de terminar este acto, pues quiero compartir con vosotros 3 reflexiones. La primera es, por supuesto, daros la enhorabuena. Yo también hace unos cuantos años estuve sentado por ahí abajo, bueno, en otro edificio, y la verdad que hoy es un día de alegría, ¿vale? Para vosotros, para vosotras, para vuestras familias y para vuestras amistades. Este acto pues simboliza el cumplimiento de un objetivo muy importante, ¿vale? Y que ha sido, supongo yo, que un fruto de mucho esfuerzo. Han sido 4 años o más, ¿vale?, de estudio, trabajos individuales, trabajos de grupo, exámenes, alguna que otra recuperación, las prácticas y por fin el trabajo fin de estudios. Mi más sincera enhorabuena. Habéis conseguido un título universitario que os abre las puertas a una trayectoria profesional que estará llena de posibilidades. Mi segunda reflexión es sobre la responsabilidad y vuestra vida futura. Os recuerdo que cuando veníais por aquí no solo recogéis el título, sino que os convertís en profesionales. Hasta ahora habéis sido estudiantes, a partir de hoy ya sois profesionales, ¿vale? A partir de este momento vuestros conocimientos, las decisiones que toméis, las acciones tendrán un impacto real en la vida de otras personas, ¿vale? La educación, el trabajo social, la historia, la sociología son disciplinas que moldean a los individuos y a las comunidades y por eso os pedimos desde la UPNA que ejerzáis vuestra profesión con rigor, con ética y con responsabilidad, ¿vale? Habéis sido formados para servir a la sociedad, ¿vale? Ahora se os abren muchas vías, aparte de lo que hagáis esta noche. Podéis incorporaros al mercado laboral, seguir formándoos, podéis investigar, podéis emprender, quién sabe, muchas posibilidades. Pero no hay una única respuesta correcta, sino que la respuesta correcta entiendo que será la que elijáis vosotros, ¿vale? Igual que en su día tuvisteis el criterio y el valor de elegir vuestros estudios, ahora toca pues volver a confiar en vosotros mismos y tomar la decisión que os haga sentir que estáis en el camino que habéis elegido. Si me aceptáis un pequeño consejo, en esta época, bueno, y en todas las épocas en las que todo cambia a gran velocidad, seguir formándose es imprescindible, ¿vale? Os animo a que sigáis en ese proceso durante toda vuestra vida, ¿vale? Porque la formación es el motor del conocimiento y el conocimiento pues os abrirá puertas, os abrirá el mundo. Y mi tercera reflexión es un momento de agradecimiento, muy especialmente a vuestros padres y madres, ¿vale? Ahora hablo para los mayores de 40 años, ¿vale? Muchas gracias, primero de todo, muchas gracias por confiar la educación superior de vuestros hijos e hijas en nosotros. Y por segundo, pues muchas gracias también por el esfuerzo, aunque ya os lo han dado ellos también, por el esfuerzo y el apoyo que les habéis dado durante estos años, sin los que seguramente pues no podrían haber llegado hasta aquí. Gracias también a todas las personas de la comunidad universitaria que han hecho posible que alcancéis esta meta. Y bueno, y por último, gracias, y muy importantes también, a toda la sociedad, ¿vale? A toda la sociedad y las instituciones públicas que financian la universidad. La UPNA, la Universidad Pública de Navarra, es la universidad de todos. Y ahora, vosotros, vosotras, graduados, graduadas,
comienza el momento en el que podéis empezar a devolver a la sociedad todo lo que os ha dado. Bueno, y para terminar, no olvidéis nunca pues, que la UBNA es vuestra alma mater, ¿vale? Esto ya lo reflexionaréis en el futuro. En ocasiones, el nombre de la universidad, la UBNA, queda relegado a una línea ahí en el currículum, pero nos gustaría pediros que esto no suceda, ¿vale? Que os invitamos a mantener el vínculo con la universidad, ¿vale? Tenéis muchas formas, pues seguir formándoos con nosotros en los másteres, en programas de formación continua, ¿vale? Colaborando desde vuestros puestos de trabajo, pues aceptando estudiantes de prácticas, viniendo a charlas, a seminarios o incluso, quién sabe, seguro que alguno de aquí acaba siendo pues, profesor nuestro. Y, pues por eso, siempre que podáis, nombrad a la UBNA, ¿vale? Con orgullo, porque sois al fin y al cabo graduados y graduadas de esta universidad y es algo que nadie ya nos lo puede quitar. Así que nada, pues esta universidad, la UBNA, estará siempre aquí, aquí nos encontraréis y para lo que queráis y necesitáis. Y con esto acabamos. Felicidades y enhorabuena a todos. Sorionak. Y ya, para finalizar, si nos permiten, vamos a escuchar el himno tradicional universitario en Europa, el Gaudeamus Igitur. Nos ponemos de pie y así concluirá el acto de graduación. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.